Intenta hablar con alguien sobre el suicidio, para considerarlo como un tema de interés, y huirán rápidamente, como si de algo prohibido se tratase. Tan solo mencionar la palabra produce un rechazo casi inmediato de cualquier persona. Sin embargo, esto es una realidad muy extendida, es algo que pasa todos los días y la gente prefiere ignorarlo, como si se fuera a contaminar la mente. En lo personal, considero que es más peligroso ignorar un problema tan grande únicamente por miedo a hablar sobre ello. Aquí no tenemos miedo de hablar todo eso que a la gente le da terror únicamente por costumbre, o porque sería un pecado. Aquí abrimos el criterio sobre temas tan tabú, tan estigmatizados, esos temas que parece que ya todos tienen resueltos, pero que no tienen idea. Queremos contemplar temas difíciles con conocimiento y madurez, dando puntos de vista que serán escabrosos para unos, pero reconfortantes para otros. Debo de aclarar que no voy a hablar sobre las motivaciones del suicidio, sino de qué es lo que significa el suicidio para la mente, es decir, para nuestra conciencia. Considero el suicidio para la conciencia como una posibilidad imposible, es decir, una contradicción y paradoja en la que están implicadas las dos maneras de conocer el mundo que constituyen nuestra mente, el espacio y el tiempo. Como plantea Immanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura, el espacio y el tiempo son las intuiciones a priori del pensamiento, pues es la manera en que cada objeto se presenta a un sujeto para reconocer el mundo. Nuestra mente utiliza el espacio para ordenar las representaciones de objetos y darle un sentido según las relaciones con otros objetos del espacio. Así a nuestra mente llegan representaciones, los llamados fenómenos, ordenados para nuestro conocimiento. Sin embargo, si no hay un contexto, es imposible reconocer ningún tipo de conocimiento sobre la realidad. Con esto me refiero a la necesidad de una temporalidad, es decir, el tiempo es la manera en la que las representaciones en el espacio toman sentido en un orden de sucesos. Solo así se puede reconocer un mundo de representaciones o fenómenos. De ahí surge todo primer conocimiento humano. El espacio y el tiempo son el fundamento de todo conocimiento a priori. El hombre es una síntesis de infinito y finito, temporal y eterno, de libertad y necesidad. En resumen, una síntesis. En esta cita, Kierkegaard intenta buscar la esencia de el yo y dice que es una síntesis de opuestos, no como conceptos, sino como voluntad, es decir, como una posibilidad de ejecución. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Cada momento es un camino que elegir y un infinito de caminos que no tomamos. La finitud de la vida hace que cada momento ignoremos todas las posibilidades que tenemos en nuestra mente y únicamente elijamos una sola y así cada instante. La mayoría lo hacemos inconscientemente, siendo llevados por nuestros impulsos y siguiendo lo que otros hacen, o simplemente dejando que la vida nos lleve, como decir sí a todo, excepto a lo que no estoy acostumbrado. A esto se refiere Kierkegaard cuando habla del concepto de la angustia. En nuestra mente, todo es posible. La facultad que permite al ser humano crear posibilidades es la imaginación, y en esta facultad, las posibilidades de espacio y tiempo son infinitas y eternas, únicamente limitados por nuestra propia imaginación creativa. Podríamos perfectamente tener la capacidad y la idea de caminar hacia el borde de un edificio sin problemas, por ejemplo, luego observar hacia abajo y dar el siguiente paso hacia el vacío. No hay nada en el universo que te impida ejercer esa libertad infinita. En la mente, esa posibilidad existe, solo tú podrías impedirte ejecutar esa acción. El problema es que la consecuencia de esta acción libre es la muerte, un suicidio. Antes de saltar, imagina la sensación al observar hacia abajo desde el último piso de un edificio alto. La sensación incontrolable de vértigo en el cuerpo, inexplicable su lugar de origen y también indescriptible su síntoma. Aquí es donde el hombre se encuentra con el mundo, con la realidad limitada. La infinidad de nuestra mente choca con la finitud del mundo.
La eternidad de las posibilidades en la mente chocan con la temporalidad de las posibilidades de la vida. El vértigo que sentimos no es el miedo a caer del edificio, sino más bien es el extraño encuentro de esta síntesis infinito y finito, temporal y eterno en nuestro ser. Nace esa sensación que Kierkegaard llama una simpatía antipática. Nace en nosotros un deseo de saltar, pues tenemos esa libertad infinita. Por eso es simpática, pero simultáneamente sentimos el presentimiento de nuestra finitud, la muerte. Por eso es antipática. Kierkegaard llama a este fenómeno el vértigo de la libertad, la angustia. Martin Heidegger habla de lo mismo en El ser y el tiempo, cuando habla de la angustia como una llamada de la conciencia. La angustia es un fenómeno extraño, pues no se puede encontrar el objeto de su origen. El miedo, por ejemplo, se puede perfectamente señalar o encontrar el objeto de su origen, pero en la angustia sucede que el origen no se le puede adjudicar a ningún objeto, pues nace del interior del sujeto, de las pocas posibilidades que tenemos realmente en este mundo, a pesar de que en nuestro cerebro tenemos una infinidad de posibilidades. La eternidad es producto y radica únicamente en la conciencia del ser humano. Por estas razones considero el suicidio como una posibilidad imposible, puesto que es la única posibilidad que al ejecutarse anula todas las demás posibilidades, y que es también imposible porque no se completa, pues no hay un ser que experimente la obra del suicidio, no hay un suicida que contemple su suicidio. El cese de la conciencia impide la finalidad de la actividad suicida, pues la muerte es el fenómeno que jamás se completa para el ser. Por lo que el suicidio es una actividad de libertad ilimitada que se ejerce en un mundo de posibilidades limitadas, la actividad que jamás llega a completarse para el individuo. Un suicidio es un fenómeno que solo se presenta en el género humano. Solo el ser humano ve el suicidio como posibilidad, pues el ser humano es un ser que arroja posibilidades al futuro y surge después de una reflexión consciente o inconsciente. Inconsciente en el sentido de que es a veces provocado por un desequilibrio interno como producto de una desesperación incontrolable, en el cual se busca la conclusión de un sufrimiento interno incesante. Esta reflexión no es de carácter moral. Ningún conocimiento puro tiene carga moral. Cada persona forjará su opinión al respecto. Yo pretendo esclarecer el panorama con este tema y en futuros videos voy a considerar los tipos que he encontrado de suicidio que se pueden dar, sus motivaciones, sus implicaciones y con una propuesta filosófica. Los tipos de suicidio son el suicidio físico o de la inconsciencia, el suicidio metafísico y el suicidio intelectual. Me gustaría saber tu opinión para así enriquecernos mutuamente de conocimiento.